no te mandan a, oye, recién están grabando, hace rato les dije yo que graben, ¿ah? Bueno, ya está. Bueno, y o también te decía que el pensamiento convergente también se utiliza, ¿ya? Cuando, por ejemplo, en matemáticas desarrollo una ecuación, ¿ya? Donde al final, después de realizar varias operaciones, ¿ya? Varias operaciones, yo voy a llegar a una única solución, la más precisa posible, ¿ya? Ese es el pensamiento convergente, entonces, ¿ya? ¿De acuerdo? Yo realizo varias operaciones, pero para llegar, ¿ya? A una sola respuesta. Entonces, la dirección que sigue es esta, ¿no? Te decía, es como un embudo, esa es su dirección, ¿ya? Varias ideas que van a converger, pues se llama convergente, converger en una sola respuesta, en una sola solución, única, la más precisa. En cambio, el divergente sigue otra dirección. El pensamiento divergente, en cambio, es aquel en el que yo, ¿ya? Voy proponer no una, sino varias soluciones. ¿Ya? ¿Te acuerdas que en el convergente era una única respuesta? Ya, en el divergente no, en el divergente al contrario. ¿Ya? Yo voy a dar varias respuestas. Por eso este ya no es como un embudo, este es más bien como un abanico de posibilidades, de soluciones. ¿Ya? Ejemplos de pensamiento divergente, donde yo puedo proponer varias soluciones, varias salidas. ¿Ya? A ver, supongamos tengo un pedazo de cuerda, ¿ya? Entonces tengo un pedazo de cuerda. Entonces yo me pregunto cuántos usos le puedo dar. ¿Ves? Ahí no es una sola, sino al contrario, varias respuestas. Y cuanto más respuestas encuentre, mejor todavía. Ese es el divergente. Ya sigue otra dirección, como te digo. Es una dirección de la del abanico. Se abren varias posibilidades. Entonces digo, voy a usar un pedazo para saltar soga, por ejemplo, hacer mis ejercicios de cardio, ¿no es cierto? Voy a usar otro poco de la soga de repente para poner un par de cordeles, más ahora que la ropa no seca tan rápido ahora en invierno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente también uso un pedazo también de la soga para sacar a pasear a mi perro, ¿no? A amarrarlo a veces para que no vaya a correr y esté persiguiendo otros perros, ¿no? Etcétera, ¿no? Y así, ya voy buscando soluciones. Incluso uso un pedazo de cuerda para, a ver, rodear, tengo una lata, ¿no? Una lata una lata, ¿no? Pequeña, ¿no? Y rodeo con la soga y queda bonito, ¿no? Queda como así rústico, ¿no? Y me hago un portalápices, portalapicero, por ejemplo, ¿ya? Y así. ¿Te das cuenta? Cuanto más respuestas, ya, diferentes, ¿ya? De mejor. Ese es el pensamiento divergente, ¿no? Acá hay una imagen, por ejemplo, ¿no? Del arte, ¿no? Mira, estoy saca el arte. El arte, por ejemplo, busca representarse la realidad, pero no de una sola manera, sino de diversas maneras, ¿no? Entonces tenemos representaciones de la realidad propuesta, por ejemplo, por el cubismo, el puntillismo, el impresionismo, el realismo, el arte abstracto, etcétera. ¿Ya? Todos buscan representarse la realidad no de una, sino de múltiples maneras, diferentes maneras, ¿ya? Ese es el pensamiento divergente. ¿De acuerdo? Ya, presentado eso, ahora sí, vamos a leer lo que dice aquí, ¿ya? Entonces, modalidades del pensamiento, ¿ya? Según su dirección, el pensamiento puede ser convergente o divergente, ¿ya? Se llama convergente, ¿ya? A los procesos del pensamiento del sujeto cuando se dirigen hacia la búsqueda de una, ya ves, única respuesta frente a una situación problema, ¿ya ves? Entonces te ponía yo el ejemplo de, por ejemplo, en el temático, ¿no? Tienes opciones A, B, C, D, E, pero tú vas a marcar una única respuesta, ¿no? Te mandan a hallar el área de un triángulo, vas a hallar una sola respuesta. ¿De acuerdo? Ese es el convergente, ¿ya? Es como un embudo, no te olvides, ¿ya? Acá abajo tienes una imagen, mira, acá tienes una imagen también, acá abajo. Convergente, dice, está en inglés esto, ¿no? Solución, mira, uno, dos, tres, cuatro flechas, cuatro operaciones, pero para llegar a una única solución, ¿ya? La respuesta que se llega es considerada común o convencional además, ¿ya? Eso también es el pensamiento convergente, es seguir los caminos ya establecidos, la forma de razonar ya establecida de una manera convencional, hacer lo que la mayoría hace también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para hallar el área de un triángulo, ya hay un procedimiento que te han enseñado. Tú lo vas a seguir nomás, ese pensamiento convergente, ¿ya? Lo convencional nada más, ¿ya? ¿De acuerdo? Sería divergente si tú buscaras otro camino, otra forma de hallar el área, por ejemplo, de un triángulo. Creas una nueva forma, ahí ya sería un pensamiento divergente, diferente, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es el pensamiento divergente? A ver, justamente, los procesos del pensamiento del sujeto se dirigen hacia la búsqueda
de respuestas o soluciones nuevas y originales frente a una situación problema. ¿Ves? O sea, para comenzar no busco solamente una, sino busco varias soluciones, además que sean nuevas, originales, ¿ya? Frente a un problema, ¿ya? Las soluciones a que se llega en el pensamiento divergente se apoyan, atención acá, en la imaginación y la creatividad, ¿ya? Entonces la creatividad y la imaginación tienen que ver con el pensamiento divergente. Aquí abajo tenemos otra imagen, mira, acá hay un problema del cual se parte y hay uno, dos, tres, cuatro soluciones diferentes, ¿ya? Como en el ejemplo que te ponía, ¿no? Tengo soga, soguilla, ¿cómo la puedo usar, ¿no? Para cordel, para hacer un adorno, un portapapeles, un portalápices, para amarrar a mi perro, para saltar soga, y así puedo ir hallándole más útil, más formas de utilizar esa soguilla, por ejemplo. Ya ese es el pensamiento divergente, ¿de acuerdo? Un ejemplo más de pensamiento divergente, a ver, en el que usamos la imaginación y la creatividad. A ver, me imagino que ustedes han leído la obra Romeo y Julieta, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, son dos jovencitos, son dos adolescentes, ¿no? Enamorados, ¿no? Romeo tenía creo que 15, 16, ¿no? Julieta apenas 12, ¿eh? 12 o 13. Bueno, sus familias se odiaban, entonces ellos no podían estar juntos, ¿no? Los Montesco y los Capuleto, ¿no? Entonces, ¿cómo termina toda la trama? Es un drama, termina de manera triste, ¿no? Ella finge que está muerta para poderse escapar con Romeo, ¿no? Pero el mensajero no le avisa a Romeo y Romeo cree que de verdad se ha muerto, así es que él no soporta eso y se mata, se suicida. Julieta despierta y se da cuenta que su amado está muerto, también se mata. Así termina, es un final dramático, ¿ya? Propio un titular del diario de Trome, ¿no? Chivolos se matan por amor, ya, listo. Ya. Ahora, no nos gusta entonces ese final. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que se imaginen, y acá vamos a usar la imaginación y la creatividad, ¿ya? Pensamiento divergente vas a usar. Imagínate o crea, a ver, cuatro finales diferentes para esta obra de Romeo y Julieta. ¿Ya? A ver, los escucho, a ver. Usen su pensamiento divergente. A ver, imagínense cuatro finales diferentes. A ver, ¿cuáles podrían ser? A ver, muchachos, ¿cuáles podrían ser esos finales diferentes para esta obra de Romeo y Julieta? A ver, ¿nadie? Chávez, Chávez Vega, Chávez, Chávez, a ver, dime presente al menos para saber que estás ahí. Ya, Sí, profesor. ya, viejito. Gracias, gracias. Uy, ese es el tema, cuando están con la cámara apagada, yo no sé si están o no están, pues. Pero cuando no participan, ¿no? Peor todavía. Bueno, ya. A ver, entonces usen su pensamiento divergente. A ver, cuatro finales diferentes para la obra de Romeo y Julieta. A ver, hay un cantautor español llamado Joaquín Sabina. Él, por ejemplo, se imagina un final diferente, ¿ya? Un final, no sé si más realista, más contemporáneo, no sé, pero él dice así, ¿no? Él dice, ¿no? Él se imagina un final así, ¿no? En los juzgados, dice, ¿no? Me encontré con Julieta, que le estaba haciendo juicio por alimentos a Romeo, ¿no? Entonces, ese amor tan bonito, tan fabuloso que se amaba, según Joaquín Sabina, así terminaría, ¿no? Como terminan muchos amores en la actualidad, ¿no? Un Romeo que no tiene dinero o no lo quiere dar, ¿no? Y Julieta con hijos, preocupada por los hijos, le hace un juicio por alimentos, ¿no? Ya están separados, se supone, ¿no? ¿Ves? Así se imagina un final Joaquín Sabina, ¿no? Un, un final de repente así más extraño, más divergente es la palabra, ¿ves? Divergente, ¿no? Diferente, a ver, no sé. A ver, medio transgresor incluso, a ver, ¿qué tal? De pronto, Romeo sale del closet, ¿no? Y entiende que le gustan los hombres, ¿no? Y se va con el primo de Julieta. Es otro final inesperado, divergente, ¿no? Qué loco, ¿no? Dice alguien de repente, ¿no? ¿Ya? O de repente un final tipo Hollywood, pues, ¿no? Donde sí se escaparon, se fueron a otro país, ¿no? ¿No? Llegaron a Estados Unidos a tierra de las oportunidades y ahí vivieron felices por siempre. Es otro final, es el final tipo Hollywood, aunque este final es medio convencional, ¿no? Estaría más dentro del convergente, porque es un final, ¿no? Convencional, ¿no? Convencional, muy común, ¿no? Todas las historias terminan así, ¿no? Ya, final felices. Vivieron felices y comieron perdices, ¿no?
Bueno, otro final más, a ver, y así podemos imaginar finales diferentes, ¿ya? Eso es divergente. Listo. Bueno, jovencitos, hasta aquí, por favor, díganme, ¿se entendió estas dos modalidades del pensamiento? Sí, Convergente y profesor. divergente. Gracias, Solís. Gracias, hijita. Sí, se entendió entonces. ¿Ya? Entonces no se olviden que el convergente busca una única respuesta, la más precisa, la más exacta, ¿ya? Y el divergente, en cambio, busca varias respuestas creativas diferentes. Hay incluso una película titulada así, ¿no? Se decía, Divergente se llama la película, ¿no? Porque justamente la protagonista no es muy convencional en su pensamiento, ¿no? Ella no piensa como la mayoría, ella piensa diferente, ¿no? Es cuestionadora, ¿no? Bastante más creativa, ¿de acuerdo? Ya, ese es el pensamiento divergente, entonces. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto le expliqué, ¿no? A veces las imágenes ayudan a entender mejor, ¿no? Ahí está pensamiento convergente, varias ideas para una sola solución. En cambio, el divergente, ¿no? Se te prende el foquito para tener varias ideas en diferentes matices incluso, ¿no? Diferentes. Ya. La otra clasificación es según su coherencia, ¿ya? Según su coherencia, el pensamiento puede ser lógico o no lógico, ¿ya? Según su coherencia, el pensamiento puede ser lógico o no lógico, ¿de acuerdo? Ya. Y esto también, igual, lo voy a presentar primero y luego leemos lo que está ahí, ¿ya? El pensamiento lógico es aquel que se basa, perdón, en los principios que rigen la realidad, en las leyes de la realidad, en la ciencia, si tú quieres, ¿ya? En cambio, el pensamiento no lógico es aquel que se va a basar en la fantasía, en las creencias, en los prejuicios, en la imaginación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo de pensamiento lógico y no lógico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entender que si no prestas atención a la clase, ¿ya? O no estudias, vas a sacar bajas notas. Eso es lógico, ese pensamiento lógico, pues. El pensamiento no lógico, ¿ya? En cambio, es creer que si te va mal en los cursos, es porque se te cruzó un gato negro, ¿no? O es porque tienes mala suerte, ¿ya? Ese es el pensamiento no lógico, basado en creencias, supersticiones, ¿ya? A veces ese pensamiento no lógico está escondidito. Algunos, por ejemplo, tienen pensamiento no lógico sin saberlo, ¿eh? Cuando, por ejemplo, exclaman esto, dicen, sacan 10 en el examen, ¿no? Dicen, y exclaman esto, ¿no? Pucha, uy, qué salado. Un puntito más se aprobaba, caramba. ¿Ves? Ahí están haciendo uso del pensamiento no lógico, porque cuando dicen, pucha, qué salado, quiere decir que no aprobaron por salados, o sea, por mala suerte, ¿no? O sea, la solución entonces es, no sé, bañarse en ruda, hacerse baño de florecimiento, ir al chamán, cargar tu pate conejo, que lo lógico sería decir, y muy pocos lo dicen, ¿no? Caray, jalé, tengo que estudiar más. O sea, jalé porque no estudié lo suficiente. Jalé porque no estoy atento a la clase. ¿Ves? Eso sería lo lógico. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Basarte en las leyes de la realidad, causa-efecto, por ejemplo, ¿no? Y no en las supersticiones y creencias, que ese es el pensamiento no lógico. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver. Hace años, ya, en una reunión, ya, había una señora joven, ya, joven, dice que tenía un hijo de 5 años, ¿no? Mamá soltera ella. Bueno, por ahí nos presentaron y le dijeron que yo era psicólogo, ¿no? Entonces, como suele ocurrir, la gente se acerca a contarme a veces sus problemas, buscando una respuesta, ¿no? Bueno, ella no fue la excepción, se acercó y me comentó lo siguiente, ¿no? Que tenía un hijo de 5 años, que tenía un carácter terrible, me cuenta, ¿no? Que le hace berrinches, ¿no? Todo lo quiere lograr gritando, llorando, tirándose al piso, ¿no? ¿A qué cree que se debe? Me pregunta, ¿no? Bueno, yo me disponía a responderle usando el pensamiento lógico, ¿no es cierto? Pero ella misma se adelantó a responderse sola, usando su pensamiento no lógico. ¿Sabes qué me dijo? Yo tengo una teoría, me dijo. Yo lo escuché atento. A ver, yo creo que mi hijo es así porque ha salido a su papá. Los dos son del signo Tauro y los Tauros son así, emotivos, violentos, me dijo. ¿Qué está haciendo uso de la señora? De pensamiento no lógico. ¿Por qué se está basando en las creencias, en fantasías, ¿no?
¿no es cierto? Esto del zodiaco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es pensamiento no lógico? Mira, a ver, te voy a probar. Ya, porque estamos viendo ahorita el pensamiento según su coherencia, ¿no? Entonces, el pensamiento no lógico es incoherente, ¿ya? ¿Qué relación puede tener la posición de los astros con tu personalidad o con tu carácter o con tu destino? No, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿De acuerdo? El carácter se forma según cómo te eduquen, ¿no? Y tu destino lo haces tú, pues, con tus decisiones, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el pensamiento lógico. Por eso yo le dije, no, no, señora, le digo, no, que no tiene nada que ver los signos del zodiaco, ¿no? Si su hijo es así, es porque de repente usted le refuerza esas conductas, ¿no? Como si cuando usted cede, él se tira al piso, llora y usted ya para que no llore, le compra lo que él quiere. Entonces ya cedió. ¿Qué le está enseñando? A lograr las cosas de esa manera. Pues, lo que usted tendría que hacer es dejar de reforzar esa conducta, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué hago? Si él se tira al piso, llora, se ensucia. Bueno, este, no ceda. Haga otra cosa, llévelo a otro lugar, ¿no? Cámbiele del tema, no sé, hay varias técnicas según el momento, ¿no? Distráigalo con otra cosa, pero no ceda, no ceda, porque si usted cede, lo que está haciendo es reforzar y reforzar, reforzar esa conducta, y cuanto más tiempo se hace, más difícil, cuando más tiempo pasa, más difícil va a ser corregir esa conducta, le dije. ¿Ya? Entonces, chicos, ese es el pensamiento lógico, entonces, el que se basa en los principios y leyes que rigen la realidad objetiva. Mientras que el pensamiento no lógico es aquel que se basa en las fantasías, creencias, prejuicios. En sociedades tan conservadoras y atrasadas como la nuestra, chicos, ¿ya? Ustedes saben que somos un país tercermundista y wow, bastante atrasado, conservador, muy poca inversión en educación hay en nuestro país, ¿no? La gente lee muy poco también, ¿no? Se informa muy poco. Entonces, vas a ver que la mayoría de la población tiene un pensamiento no lógico, ¿eh? Es el más difundido y es el más fácil también. El pensamiento lógico suele ser un poquito más complicado y a mucha gente no le gusta, mucha gente prefiere entonces el pensamiento no lógico, pues, ¿de acuerdo? Ya hay mucha gente que, por ejemplo, no va al psicólogo, no, ¿para qué? Mejor voy al curandero, al chamán, que me pase cuy, que me pase huevo, quirquincho. ¿Ves? Ese pensamiento no lógico, ¿ya? Los mismos medios de comunicación también difunden esto, ¿no? Entonces tú vas a ver en la televisión que aparece el profeta de América, un adivino, la brujita Pochita, que, ¿no? Que el pulpo Pol, que el cuy no sé cuántos. ¿Ves? Bastante, bastante, bastante pensamiento no lógico, fantasías, prejuicios difunde la prensa, ¿no? O en sus razonamientos también, son razonamientos muy simplones, superficiales. Cuando, por ejemplo, un titular, a ver, por decirte, ¿no? Informa hacia el titular, ¿no? Mató a su esposa porque no le preparó su ajicito, dice así, ¿no? Así sale un titular, me acuerdo, no sé, ese periódico Chicha leí eso, ¿no? Mató a su esposa porque no le preparó un ajicito. Y la gente dice, algunos, mira, es una tragedia, algunos hasta se sonríen, ¿no? Ah, mira, qué loco, por un ajicito, no la mató, que esto, que el otro, ¿ya? Pero en realidad, si tú analizas, mira, usando tu pensamiento lógico nomás, eso no puede ser, pues. Digo, puede ser la gota que derramó el vaso, ¿no? Eso fue, desde ahí comenzaron a pelear, pero al final la mata por la pelea que tuvieron, y ni siquiera por la pelea que tuvieron ese día, seguro que esto viene desde más atrás, ¿ya? Donde él la maltrataba, él tenía algún tipo de problema también, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no, no se quiere ver los antecedentes, qué pasó antes, no se quiere profundizar. Dicho de otra manera, no se quiere usar el pensamiento lógico, nos quedamos nomás en el pensamiento no lógico, ¿no? A ver, superficial nomás. ¿Ya? Listo. Dicho esto, vamos a leer lo que acá dice, ¿ya? Entonces, según su coherencia, el pensamiento lógico es aquel que se fundamenta en principios o leyes que rigen la realidad. Es decir, se utilizan estas leyes que rigen la realidad objetiva, ¿ya? Con el propósito de darle una estructura coherente y lógica a nuestros conceptos, juicios y razonamientos. ¿De acuerdo? Sí, porque hay leyes. Por ejemplo, si tú eres un papá permisivo, ya sabemos qué va a pasar con los hijos, ¿no es cierto? Van a estar acostumbrados a hacer lo que quieren, van a vivir en el descontrol. O sea, y hay leyes, ya en las diferentes ciencias hay leyes, en psicología, en biología, en física. ¿De acuerdo? Eso es lógico, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo suelto un vaso de cristal, ¿ya? Y cae al piso, se va a romper, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Eso es lógico, pues.
En cambio, el pensamiento no lógico es aquel, ¿ya? Ya que se basa, se fundamenta en, acá dice, ¿ves? Fantasías, prejuicios, imaginación, falta aquí creencias también, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. ¿Se comprendió, muchachos? Estos tipos de pensamiento, lógico, no lógico. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Quieren más ejemplos? Me hacen saber, por favor. ¿Todo claro? ¿Todo ok? Ya, muchachos. Peñaconga, a ver, me contesta Peñaconga. A ver, dígame presente para saber que está ahí. Kelly, Presente, profesor. ¿qué tal, hijita? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, todo claro, profesor. Ya, mamita. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Entonces, resumiendo, ¿ya? Las modales del pensamiento, ¿ya? Según su dirección, ¿ya? Son convergente o divergente, ¿ya? Y según su coherencia, sé qué tan lógicos o no son, ¿ya? Es pensamiento lógico y pensamiento no lógico, ¿ya? Repito, ¿ah? Según su dirección, pensamiento convergente y divergente. Convergente, buscar una única solución, ¿ya? Varias operaciones para hallar una única dirección. Esa es la dirección que siguen, ¿ya? Como un embudo, convergen, se concentran en hallar una única respuesta. En cambio, el divergente sigue otra dirección, pues eso seguimos su dirección, ¿ya? Este sigue la dirección del abanico, a abrir posibilidades, varias respuestas probables, no solamente una, varias soluciones, las más creativas posibles. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto tiene que ver con la creatividad. ¿Ya? El divergente tiene que ver con la creatividad. Acabamos de ver el pensamiento, según su coherencia, el pensamiento es lógico y no lógico, ¿ya? Lógico se basa en las leyes que rigen la realidad objetiva, mientras que el no lógico es aquel que se fundamenta o se basa en creencias, fantasías, prejuicios, ¿ya? Etcétera. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a continuar ahora. Ahora vamos a ver, chicos, las funciones del pensamiento, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del pensamiento? ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, se suele afirmar que el pensar supone un conjunto de procesos y en cambio el pensamiento sería más bien los resultados de la actividad del pensar. Vamos a analizar ahora, dice, las funciones del proceso de pensar y los distintos productos a los que da lugar. Ya, a ver. En concreto, cuando hablamos de funciones del pensamiento, hablamos de tres funciones, ¿ya? Conceptuar, ¿ya? Juzgar y razonar. Eso vamos a ver ahorita a continuación, ¿ya? Es lo último que vamos a ver, ¿ya? Pero no te olvides, ¿eh? Repito, cuáles son las funciones del pensamiento. Conceptuar, juzgar y razonar, ¿ya? Empecemos por conceptuar. ¿Qué cosa es conceptuar? ¿Ya? Fácil. Conceptuar es formar conceptos, chicos. ¿Ya? Conceptuar es formar conceptos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá dice, mira, conceptuar. Es el proceso por el cual se realiza la formación de conceptos. ¿Ya? Eso es conceptuar, formar conceptos. Ahora, utilizando para ello primordialmente operaciones de abstracción y generalización. A ver, atención con esto, ¿eh? Hay una pregunta sobre esto en el temático o la domiciliaria, no me acuerdo. ¿Ya? Tienes que acordarte. Conceptor es formar conceptos y para formar conceptos utilizamos primordialmente dos operaciones, la abstracción y la generalización. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Y te lo voy a probar. ¿Ya? A ver. Supongamos yo quiero formar el concepto hombre. La abstracción dice que hay que quedarse con lo esencial y dejar de lado lo secundario. Y la generalización dice que tiene que ser algo común a todos los elementos de ese conjunto. ¿Ya? Entonces, recordando eso, a ver, primero abstracción, separar lo esencial de lo secundario. Entonces hago abstracción. ¿Ya? A ver, hago abstracción. A ver. Dejo de lado lo secundario. Por ejemplo, el color de piel entrará en la definición que voy a hacer de hombre. Mamífero blanco. No, no, no. El color de piel no tiene nada que ver. No, 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 no. ¿De acuerdo? Que seas blanco, negro, cobrizo, amarillo. No, no, no. Eso es algo secundario. ¿Ya? Para formar el concepto hombre, ya yo necesito
algo esencial, ¿ya? El color de piel no es, la talla tampoco. Si su cabello es hirsuto, crespo, ondulado, tampoco, ¿ya? Todo eso lo dejo de lado y me quedo con lo esencial. ¿Qué es lo esencial para formar el concepto hombre? ¿Qué tiene el hombre así de esencial? ¿Qué lo diferencia de todos los demás seres? Ah, que usa la razón. Es un ser racional. Ahí está. Ya, eso sí es esencial. Eso sí es importante. ¿Ya? ¿Ves? Mira cómo hago abstracción, ¿ah? Dejo de lado lo secundario y me quedo con lo principal, lo esencial. ¿Ya? Pero además, generalización. ¿Todos los seres humanos son racionales? Sí. Ah, ya, ya. Entonces ya está. ¿Ves? Para formar concepto necesito ambos, abstracción y generalización. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Además, el hombre, ¿ya? Es capaz de crear lenguaje, arte, ciencia, religión, ¿no es cierto? Ya, esa es otra característica de, otra vez, generalización de todos los hombres, sí, todos los hombres, listo. ¿Y es esencial? Sí, es esencial. Dime, ¿qué animal tiene religión? ¿Qué animal crea lenguaje? ¿Qué animal hace ciencia? Eso es propio solamente del hombre, ¿ya? Y así, listo, ya formé el concepto hombre, ¿ya? Pues el hombre, mamífero, bípedo, ¿no? Pero sobre todo, lo esencial es que es racional, ¿no? Es capaz de crear lenguaje, arte, ciencia, religión. ¿Ves? Y así forma el concepto hombre, ¿ya? Así se forman conceptos, pues chicos, ¿ya? Ya. Bueno, aquí en la imagen está el ejemplo inverso, ¿no? La radio le da características, ¿no? Algo rojo, con sabor ligeramente azucarado, de forma globosa, globosa es redonda, ¿no? Vegetal. Entonces él deduce, ah, ya roja, ah, esa es una manzana. Porque estas son las características del concepto manzana, ¿ya? Sí, porque sabes, si tú tuvieras que conceptuar la manzana, ¿qué dirías? Fruta, redonda, dulce, ¿no es cierto? Y así. Claro, ya, eso es conceptual. Y así puedo seguir formando conceptos. El lenguaje son conceptos, muchachos. Zapato, zapato, ¿no? Prenda de vestir que cubre los pies, qué sé yo, no sé, y así, ¿ya? Mesa, silla, no sé, árbol, casa, son conceptos, pues el lenguaje se basa en conceptos y es la base del pensamiento, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos son conceptos. Ahora hay conceptos, ¿no? Concretos y también abstractos, ¿no? ¿Ya? Justicia, podemos definir qué cosa es justicia, qué cosa es libertad, ¿no? ¿Ya? O por ejemplo, el término mortal, ¿no? Mortal, esto se puede entender hasta de dos maneras, ¿no? Mortal. Mortal, alguien que es mortal para los demás, ¿no? O sea, que es peligroso para los demás, pero también mortal significa que no somos eternos, que tenemos ¿no? En algún momento vamos a morir, eso también es mortal, ¿no es cierto? Somos seres mortales también, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, eso es conceptual. Entonces, conceptual es formar conceptos utilizando principalmente, prioritariamente, la abstracción y la generalización. ¿Se entendió, jovencito, qué cosa es conceptual? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren más ejemplos? A ver, me dicen, por favor. Nada, ¿todo claro, chicos? ¿Sí? A ver, yo pregunto, ¿ya? Sí, profesor. Ah, ya. Ya, viejita, gracias. Los demás estarán ahí atentos, espero, ¿ah? Ya, ahora vamos a ver juzgar. Ya vimos concepto, ahora juzgar. ¿Qué cosa es juzgar? Formar juicios, pues, ¿ya? Formar juicios. Pero primero déjenme explicarle qué es un juicio. Un juicio, jovencitos, es un enunciado aseverativo. ¿Qué cosa es aseverativo? Aseverar es afirmar o negar algo, ¿ya? Dicho otra palabra, un juicio es una oración en la que yo afirmo o niego algo, ¿ya? Si yo digo, César Vallejo es el más grande poeta peruano, ese es un juicio, por ejemplo. Si yo digo, la Tierra es redonda o esférica, ya, eso también es un juicio, ¿de acuerdo? Ya, esos son juicios, ¿ya? Son
enunciados aseverativos, ¿ya? Son frases, oraciones, ¿ya? Donde yo afirmo o niego algo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yo puedo decir, por ejemplo, Neruda no es colombiano, ¿ves? Esto es aseverar algo, afirmar o negar algo es aseverar, ¿ya? Muy bien. Ahora, entendiendo que es un juicio, ¿no? ¿No es cierto? Incluso yo puedo formar juicios sobre algunos ahí está, para que me entiendan mejor, de mis estudiantes, ¿no? A ver, ¿no? Julio es un buen estudiante, ¿no? Marta es una estudiante responsable, ¿de acuerdo? Kelly es una estudiante que participa bastante, y así, ¿ya ves? Son juicios, ¿ya? Son juicios. Ahora, ¿cómo se forman estos juicios, jovencitos? Relacionando conceptos. Acabamos de ver que conceptuar es formar conceptos, ¿no? Ya, juzgar es formar juicios. ¿Cómo se forman los juicios? Relacionando conceptos, ¿ya? Por ejemplo, a ver acá, mira, este señor de acá, ¿ya? Tiene dos conceptos, rosa y planta, son dos conceptos. Las relaciona y forma un juicio, una aseveración. La rosa es una planta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Además, ese juicio es verdadero porque se comprueba en la realidad. Un juicio falso sería, la rosa es un animal, eso sería falso, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces repito, se forman juicios relacionando conceptos. A ver, otro ejemplo más. Hace un rato veíamos el concepto hombre y el concepto mortal. Entonces yo formo un juicio. Los hombres son seres mortales. O sea que en algún momento vamos a morir, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es un juicio. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Otro, el concepto árbol y el concepto alto. Los árboles son altos. ¿Ves? Así se forma un juicio. Ahora, entonces, leamos lo que dice acá. Juzgar. Proceso por el cual se realiza la formación de juicios. El juicio es un producto de pensar que establece una relación entre conceptos a través de expresiones aseverativas, o sea, donde tú afirmas o niegas algo, ¿ya? Los juicios además se relacionan con la realidad, ¿ya? A partir del cual se afirman que algunos tendrán cualidad de ser verdadero y otros falso, ¿ya? Entonces un juicio puede ser verdadero o falso. Como el ejemplo que te puse, pues, la rosa es una planta, eso es verdad. La rosa es un animal, eso es falso, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es un juicio. ¿Ya? Entonces, juzgar, formar juicios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren más ejemplos? ¿Está todo claro? Muchachos, me dicen, por favor. A ver. Ya, entonces, a ver. Juzgar es formar juicios, ¿ya? Relacionando dos o más conceptos. ¿Ya? Entonces, mira, está bien fácil, ¿no? Mira, conceptuar es formar conceptos, pues. Juzgar es formar juicios, pues, bien fácil. Y entonces, razonar, ¿qué será, chicos? ¿Qué será razonar? Formar razonamientos. O si tú quieres, se dice así más, ¿no? Hacer razonamientos. Eso es razonar, ¿ya? ¿Está bien? Razonamientos, ¿ya? Pero ¿qué es un razonamiento? Pues, ya. Un razonamiento ocurre cuando relacionamos dos o más juicios para llegar a otro juicio al cual vamos a llamar conclusión. ¿Ya? ¿De acuerdo? Relacionamos dos o más juicios a los cuales vamos a llamar premisas o condiciones previas, pues, ¿ya? Para llegar a otro juicio llamado conclusión. Eso es razonar, ¿ya? Formar razonamientos a través de relacionar juicios, ¿ya? A ver, te pongo un ejemplo de razonamiento, ¿ya? Yo tenía 4 años, ¿ya? Había muerto un anciano en el barrio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo le pregunto a mamá, mamá, ¿y el señor Miguelito por qué se murió? Mi mamá me dice, se murió de viejito, así me dice mi mamá. Entonces yo le digo, ¿que los viejitos se mueren? Sí, me dice así. Y luego pregunté, ¿no? Mi razonamiento, ¿no? ¿Yo también voy a ser viejito algún día? Sí, me dijo. Y entonces llegué a la conclusión de que iba a morir también yo. Fue la primera vez que tuve conciencia de la muerte. Hasta antes de eso yo no sabía que iba a morir.
¿Ya? Eso es razonamiento. Pero mira, las premisas, ¿ya? Todos los hombres se mueren, ¿no? A cierta edad, cuando están viejitos, es una premisa. Otra premisa, yo algún día también voy a ser anciano, voy a ser viejito también, ¿no? Conclusión, entonces algún día me voy a morir, ¿ves? Ese es un razonamiento. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Dicho de manera más ordenada, más precisa, a ver, porque yo tenía ahí 4 añitos después, ¿no? Lo podemos ordenar mejor, ¿ya? Todos los hombres son mortales, o sea, todos los hombres en un momento se mueren, ¿no es cierto? Ya, listo. Guido, yo, ¿no? Soy un hombre. Conclusión, soy mortal. En algún momento me voy a morir. ¿Ves? Eso es razonar. ¿Te das cuenta? Relaciono juicios, ¿ya? A modo de premisas para llegar a otro juicio llamado conclusión. Ese es el razonamiento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora bien, hay dos modalidades de razonamiento. Bueno, tres vamos a ver hoy día, ¿ya? El razonamiento inductivo, que está aquí, ¿no? El razonamiento deductivo y el razonamiento analógico. ¿Ya? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos por el razonamiento inductivo. Mucha atención, chicos, mucha atención. ¿Eh? El razonamiento inductivo es aquel que parte de juicios particulares para llegar a un juicio, o sea, una conclusión de carácter general. Ese es el razonamiento inductivo. Acuérdate, ¿eh? De lo particular, de lo individual a lo general. ¿Ya? A ver, vamos a sacar un ejemplo. ¿Eh? Mira, acá está, mira. Juan Carlos es un caso individual de un profesor, ya es profesor en el Colegio San Valentín y es muy estudioso el profesor. Iván, este es otro caso particular, es profesor también del Colegio San Valentín y es estudioso. Valentín, otro profesor, ¿no? De San Valentín y así. Daniel, entonces mira, son 1, 2, 3, 4 profesores así, ¿no? Que conocemos que son del Colegio San Valentín y son estudiosos. Entonces yo generalizo, mira, observando esos casos particulares, yo generalizo. Ah, probablemente todos los profesores del Colegio San Valentín son estudiosos. Entonces, pues, ¿te das cuenta? Ese es el método inductivo, de lo particular a lo general. ¿Ya? ¿De acuerdo? Profesor, pero dice probablemente, claro, es que yo no conozco a todos los profesores, solamente conozco a 4. Y estoy generalizando, porque ese es el razonamiento inductivo, pues. ¿Ya? Generalizar. De la observación de casos particulares, llegar a una generalización. Es el método inductivo. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver, de razonamiento inductivo. ¿Ya? A ver, me voy a Piura y en Piura veo un cuervo negro. ¿Ya? Tiempo después me voy de viaje a Estados Unidos y allá veo cuervos negros. Un año después me voy a Francia y veo también cuervos negros. Entonces, mira, de mi observación particular, individual, ¿no? Yo generalizo. Probablemente todos los cuervos son negros. Pues ese es el método o razonamiento inductivo, de lo particular a lo general. ¿Ya? Pero ¿por qué uso probablemente? Porque acá dice, ¿no? Acá dice, la conclusión tiene un carácter solamente probable. Claro, porque yo no los he visto a todos. Yo no he visto a todos los cuervos del mundo. Solamente he visto algunos y ya con eso ya tengo, concluyo, ¿no? Así como con los cisnes también. Veo un cisne blanco acá, un cisne blanco allá, otro, entonces concluyo. Probablemente todos los cisnes son blancos. Y esto parte de mi observación particular. ¿Ya? Hasta un niñito observa. En su casa su perrito ladra, el perro del vecino también ladra, en el colegio el guardián tiene su perro que también ladra, va a visitar a su madrina y también tiene un perro que ladra, entonces el niño, ¿no es cierto?, hace razonamiento inductivo, ¿ya? De lo que ha observado, de uno en uno, él generaliza, de lo particular a lo general, ¿no? Generaliza y dice, probablemente todos los perros ladran, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el razonamiento inductivo, muchachos. ¿Ya? De lo particular a lo general. ¿Ya? Pero te repito, decimos probablemente porque no conocemos a todos. Pues. Un ejemplo más, ¿ya? Supongamos yo en el salón comienzo a preguntar a los muchachos, ¿ya? ¿No es cierto? Ya le pregunto a un muchacho, por ejemplo, Juancito, ¿cuál es tu deporte favorito? Fútbol, profesor, me dice ya. Rubén, ¿tu deporte favorito? Fútbol también, profesor. Esteban, ¿tu deporte favorito? Fútbol, profesor. Entonces yo generalizo ya. Mira, de uno en uno he preguntado y llego a lo general ya. Probablemente todos los chicos, ¿no? Varones, ¿no? Gustan del fútbol. ¿Te das cuenta?
pero uso el probablemente porque no le he preguntado a todos, solamente a algunos nomás, y sobre esa base de preguntarle a algunos, estoy ya generalizando. ¿Ya? Ese es el razonamiento inductivo, de lo particular a lo general, de generalizar. Pues. Pero no te olvides, ¿eh? La conclusión, en este caso, en el razonamiento inductivo, la conclusión es probable. Tengo que decir así, probablemente, ¿ya? Porque puedo equivocarme, ¿no? Pues no he visto a todos, ¿no? Puedo caer en un prejuicio o sobregeneralización, cuando, por ejemplo, a ver, una chica, por ejemplo, ¿ya? A ella le engañó su enamorado, a su mamá le abandonó el papá, a su tía le abandonó su tío, entonces ellas dicen, ah, ya, entonces probablemente todos los hombres son infieles. Dice probablemente, ¿no? Porque ella no conoce a todos, no puede caer en el prejuicio de decir que todos son, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. A ver, muchachos, díganme si se entendió el razonamiento inductivo o si tienen alguna duda. ¿Quieren más ejemplos? ¿Está claro? A ver, me dicen, por favor. Muchachos. ¿Están ahí, Se muchachos? entendía, profesor. Está claro, profesor. Ah, gracias, hijas, gracias, gracias. Si no, yo me asusta, yo pienso que estoy solito ya. Ya, gracias. Ahora vamos a ver el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo sigue, es lo contrario, ¿ya? Este más bien parte de lo general, ¿ya? Del todo, y vamos a aplicarlo a casos particulares, ¿ya? Repito, se parte de lo general para llegar a una conclusión de carácter particular, ¿ya? Y en este caso, ojo, la conclusión ya no es probable, no, acá la conclusión es necesaria. ¿Qué quiere decir necesaria? Que tiene que ser así necesariamente, no puede ser de otra manera, ¿ya? Pero repito, partimos de lo general y vamos a la particular. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Mira, lo general primero. Los humanos, todos, ¿no? Todos los humanos son mamíferos, ¿ya? ¿Ya? Si todos los humanos son mamíferos y Juan es un humano, necesariamente Juan es mamífero. Acá no pongo probablemente, de repente, a lo mejor. No. Acá es necesario. Es así y no puede ser de otra manera. ¿De acuerdo? Ese razonamiento deductivo, ¿no? Que es como el ejemplo que les ponía al comienzo, ¿no? Si todos los hombres son mortales, ¿ya? Y yo también soy un hombre, quiere decir que soy mortal, o si en algún momento me voy a morir. Ese es un razonamiento, ¿ya? O como les decía, si todos los perros ladran, ¿ya? Yo tengo un perro chiquitito, cachorrito, Firulais, supongamos, ¿ya? Todavía no ladra, pero yo sé que va a ladrar en algún momento, necesariamente, porque es perro, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Así es. Entonces, de lo general a lo particular. Ese es el razonamiento deductivo. ¿Ya? Parto de lo general y lo aplico a casos particulares. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren más ejemplos? Háganmelo saber, por favor. El razonamiento deductivo. A ver. De lo general a lo particular, entonces, ¿ya? Y es necesaria su conclusión. O sea, su conclusión es así, no puede ser de otra manera. Ya, aquí ya no cabe el término probablemente, que es así obligatoriamente, digamos lo mejor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si todas las gallinas ponen huevo, mira, lo aplico a casos particulares, ¿ya? Y yo me he comprado esta gallina, a la cual he puesto el nombre Clotilde, entonces ya, esta gallina también va a poner huevos en algún momento. ¿Ves? Eso es deductivo, de lo general a casos particulares, ¿ya? ¿De acuerdo? Si todos los gatos cazan ratones, y yo me compré este gato, ya lo he conseguido, también va a cazar ratones en algún momento. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es deductivo, de lo general a lo particular. Y finalmente tenemos el razonamiento analógico, ¿ya? Dice, es un tipo de razonamiento basado en comparaciones. Establecemos semejanzas y diferencias. Por ejemplo, acá dice, ¿no? ¿En qué se parece el ojo y la oreja? En que son órganos sensoriales. Ya, pero yo mejor les voy a poner otra analogía, un ejemplo mejor, ¿ya? La analogía que se hace, ¿ya? Entre el cerebro y la computadora, por ejemplo. Y esa es una analogía, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
el hardware es como nuestro cerebro, pues, ¿no? El hardware los transistores, las tarjetas, ¿no? Los chips, microchips, ya. Todo eso físico es como nuestro cerebro, que también es físico, ¿no? Donde hay neuronas, todo, ¿ya? Luego también en computación tenemos, sin embargo, el software, ¿no es cierto? Ya, eso hace una analogía. En el caso del cerebro tendremos software, es lo que no es físico, ¿no? Entonces nuestra capacidad de leer, pensamiento, nuestra capacidad de pensamiento, de memoria, ya, eso sería el software, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, así se hace una analogía, ¿ya? Entre el funcionamiento computacional y el funcionamiento del cerebro, por ejemplo. Es una analogía. Ahí estoy usando el razonamiento analógico, ¿ya? El razonamiento verbal, ustedes llevan esto, me imagino, de las analogías, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que le gusta hacer analogías del fútbol con la vida, ¿no? El fútbol con la vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Del fútbol con la vida, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Analogías, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Una pregunta? Todo claro, profesor. De acuerdo, feliz. Ya. Ahora, muchachos, ustedes tienen su librito, ¿no es cierto? Ya. Quiero que le den una... No, quiero que resuelvan la práctica dirigida. ¿Ya? Les voy a dar 5 minutos. ¿Ya? Y después yo voy a preguntar, ¿ah? Y quiero que me contesten, por favor. ¿Ya? Es la única forma de asegurarme, hijos, de que están entendiendo. Pues, ¿ya? Entonces, a ver, resuelvan su práctica dirigida, está en su libro, y yo ahorita les voy a preguntar. ¿Ya? A ver, 5 minutos, ¿ah?
De acuerdo, jovencitos. A ver, vamos a preguntar ahora, ¿ya? A ver. A ver. Muy bien. A ver, pregunta número 1. A ver, conga Kelly. A ver, Kelly va a contestar la pregunta 1, por favor, ¿ya? A ver. Según su dirección, el pensamiento puede ser... A ver, Kelly, ¿cuál es tu respuesta? ¿Convergente o divergente? Perfecto, muy bien, claro que sí. ¿Ya? Entonces, según la dirección, ¿no? Convergente, la dirección es hacia un solo punto, una sola respuesta. O divergente, varias respuestas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Yangali Trinidad, por favor, vas a responder la pregunta número 2, ¿ya? A ver, Yangali. Según su coherencia, entonces el pensamiento puede ser... Yangali. A ver, por el chat. Ya, Taipe o el Patuero. Ah, Yangali ya contestó también. Bueno, ya. Facilitarían las cosas si usaran su micrófono, pero bueno, ya muchachos. La cosa es que participen, ya está. La D me están diciendo. Claro. Entonces, claro, la D. Ya, 1A, 2D. Muy bien, ¿no? Y esto es lo que hemos visto, pues, ¿no? Según su dirección, el pensamiento puede ser convergente o divergente, ¿no? Seguir la dirección de un embudo o la dirección de un abanico de posibilidades, ¿no? Y según su coherencia, el pensamiento puede ser lógico, basado en las leyes de la realidad, o no lógico, basado en las supersticiones, creencias, fantasías, ¿no? Muy bien. 1A, 2D. 1A, 2D. Muy bien, muy bien, muy bien. 3. A ver. Cuyubamba. A ver, Cuyubamba, por favor. A ver, José, vamos. 3. Dice, me pica la mano, por lo tanto, hoy tendré dinero. Se presenta un pensamiento, ¿de qué tipo? A ver. A Cuyubamba, por el chat, espero que seas tú, ¿eh? A ver, Cuyubamba, no. Carhuamacra, ya está, ya respondió Cuyubamba. Cuyubamba dice la C, y Carhuamaca dice ilógico. ¿Es lo mismo? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Claro, ilógico, ¿no? Sí, sí, porque uno dirá, profesor, este es el pensamiento no lógico, pero acá no hay. Es lo mismo, pues. Ilógico o no lógico, ¿no? Es un pensamiento al que le falta la lógica, pues, ¿no es cierto? Claro, ¿ya? La respuesta es la C en la número 3, entonces. Muy bien, respuesta C. Ahora vamos a ver la pregunta 4. A ver, déjenme poner esto acá. Ya, 4. A ver, ya. Camarena, por favor, ¿ya? A ver, Camarena, vas a responder la pregunta 4, ¿ya? A ver, Camarena, si no estudio, entonces no aprobaré el examen. Se presenta en este caso un pensamiento de qué tipo, a ver, Camarena. Por el chat tiene que ser Camarena, a ver, ¿quién es? No, es Cuyubamba de nuevo, a quien felicito, muy bien Cuyubamba, Taipe también. ¿Y Camarena? Camarena, tu respuesta. A ver si ahora sí es Camarena, vamos a ver. Texe también ha contestado, muy bien Texe, muy bien. Ya, bueno. Camarena no ha contestado, Camarena. Ya, muy bien. Claro, en este caso, sí, esto es un pensamiento lógico, pues, ¿no? Es lógico, es obvio, ¿no? Que si no estudias, entonces no vas a aprobar el examen, o en todo caso vas a sacar una nota baja, pues, ¿no es cierto? Ya, eso está, acá estás usando pensamiento lógico, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. 5. Cada vez que se ha creado un artefacto, y esta pregunta es un poquitito de más nivel, ¿eh? No sé quién contesta, ¿verdad? Cada vez que se ha creado un artefacto que no había antes, se ha usado el pensamiento, y acá sí lo voy a dejar libre, a ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Divergente. Exacto, por favor, dígame, no pude ver el apellido. ¿Quién participó? ¿Quién respondió? A ver, por favor, su apellido. Solís. Es claro, Solís, una de mis estudiantes más destacadas en este salón. Muy bien, Solís, no esperaba menos de ti, ¿no? Claro, claro. De repente alguno no entendió, ¿ya? Acá dice, cada vez que se ha creado un artefacto que no había antes, o sea,
se ha inventado un artefacto, se ha creado un artefacto nuevo, se está haciendo uso del pensamiento divergente, porque les dije que la creatividad se basa en el pensamiento divergente, ¿ya? A alguien se le ocurrió algo original, nuevo, diferente, no convencional, ese pensamiento divergente, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, no sé, ha habido ciertos descubrimientos en el campo militar, ¿no? Porque muchos invierten, el hombre, el ser humano, invierte mucho dinero en inventar armas, ¿no? O sea, en formas nuevas de matarse, ¿no? Bombas cada vez más poderosas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero a veces hay gente que utiliza esos descubrimientos para otros campos, ¿no? Por ejemplo, a ver, hasta donde yo sé, como parte del espionaje, la vigilancia, ¿no? O para la guerra mismo, ¿no? Se descubrió una forma de ver a través de los muros, ¿no? Más poderoso que el rayos X, ¿no? O sea, poder ver a través de los muros, ¿no es cierto? ¿Ya? Para poder vigilar qué está pasando acá atrás de este muro, quién está atrás, qué están haciendo, ¿ya? Bueno, eso era de uso militar, pero a alguien se le ocurrió que eso también se podía usar en el campo de la medicina, ¿no? O sea, si puedo ver a través de la pared, puedo ver también qué cosa hay, ¿no? Abajo o tras el cráneo, ¿no? Tras los huesos, ¿no? Tras la piel, ¿no? Y bueno, por ahí surgió la eh, tomografía, el tomógrafo, ¿no es cierto? ¿Ya? La resonancia magnética, etcétera. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿ah? La creatividad está asociada al pensamiento divergente. 6. Para formar un concepto se usa principalmente, ¿qué operaciones del pensamiento? A ver, ¿quién se acuerda? Ahí están respondiendo, ya, qué bueno, a ver. Abstracción y generalización. Muy bien, muy bien. Taipe Navarro también ha respondido bien. Taipe Navarro ha respondido varias preguntas, ya estoy tomando en cuenta eso, ¿ya? Y ahorita, ¿quién acaba de responder por el micro? ¿Quién fue, por favor? Kelly, creo que ha sido. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Apellido, por favor. Conga, profesor. Ah, Conga, Kelly. Ya ves, Kelly fue. Muy bien, Kelly. Abstracción y generalización. Muy bien, ¿ah? Te felicito, hija. Muy bien. Ahora, pregunta 7. A ver, ¿quién quiere participar? Si se unen dos conceptos, ¿qué cosa formamos? Juicio. Exacto. ¿Quién fue? ¿Quién contestó? Uy, no puedo ver quién contestó. ¿Quién lo Solís. dijo? Solis Capcha. Muy bien, hijita. ¿Ya? Juicio. Claro, es un juicio. ¿Te acuerdas? Yo sabía un ejemplo, ¿no? Planta y rosa. Son dos conceptos. Los junto. La rosa es una planta. Ahí está el juicio. Dos conceptos. Hombre mortal. Los hombres son mortales. ¿Ya ves? Dos conceptos forman un juicio. Pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Relacionando juicios, perdón, relacionando conceptos, formo juicios, ¿no? Y luego ya si relaciono juicios, ya formo razonamientos, ¿no? Pero en este caso, al unir, al relacionar dos o más conceptos, formo un juicio. Muy bien. Al razonamiento también se le llama, y a esta pregunta sí, no sé si alguien la sabe porque no le hemos... Oye, lo mencioné apenas, ¿ah? Al razonamiento, chicos, también se le llama inferencia. En la Ay, lógica, sí sabía Solís sabía, sí, sí. Y te creo, hija, yo te creo, y estoy seguro que sí sabías. Lamento haberme adelantado más bien. Ya, sí. También se le llama inferencia, ¿ya? Porque digamos que de ciertas premisas tú infieres algo, ¿ya? ¿Está bien? Deduces, eso es hacer inferencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces al razonamiento también se le llama inferencia. Por ejemplo, a la pregunta, ¿habrá vida, ¿no? Aparte de la Tierra, en algún otro planeta, otra galaxia, ¿habrá vida? Esa es una pregunta, ¿no? Entonces es inferencia, parte de las premisas. Premisa uno, el universo es infinito, ¿no? Premisa 2, puede haber algún lugar donde las condiciones, ¿no? Sean muy parecidas a las de la Tierra, ¿no? En tanto clima, atmósfera, formación de atmósfera, etcétera, ¿no es cierto? Y de esas dos premisas tú infieres. Entonces sí, puede haber, debe haber vida en alguna parte del mundo, del universo, perdón. ¿No es cierto? ¿Ya? Esa es hacer inferencias y es también un razonamiento, es lo mismo. Este también es un tema de historia ya, ¿ya? El razonamiento inductivo fue creado por quien. ¿Tú sabes quién propuso primero este razonamiento inductivo, esto de ir de lo particular a lo general? ¿Saben quién fue? Ah, mira, ve, Taipe Navarro, Bacon, muy bien, Taipe, exactamente, ¿ya? Francis Bacon, ¿no? En inglés la suena A, ¿no? Es Bacon, ¿no? Francis Bacon, ¿no?
Sí, ¿ya? Él es un empirista inglés, ¿ya? Y justamente por ser empirista, él cree que se parte de la observación particular y se llega luego a lo general, ¿ya? Para terminar, 10. El razonamiento se va de lo particular a lo particular. Mira, les había dicho que el inductivo va de lo particular a lo general. El deductivo de lo general a lo particular. Y este que se queda en lo particular nomás, de lo particular a particular, se le llama, no se preocupen, no era el tema de hoy, pero igual vamos a responder, ¿ya? A esto se le llama transductivo, ¿ya? Razonamiento transductivo. En el tema de desarrollo humano, vamos a ver esto tal vez, ¿ya? Transductivo, ¿no? Un niño pequeñito se queda en lo particular. Por ejemplo, cuando el niñito dice, ¿no? A ver, él te cuenta así, ¿no? Emocionado, ¿no? Mi perro ladra, dice, ¿no? Él todavía no se da cuenta que todos los perros ladran. O sea, no ha hecho la generalización, se ha quedado ahí en lo particular nomás, ¿ya? Ese es transductivo. ¿Ya, muchachos? Bueno, pero a mí lo que me interesa es que tú sí recuerdes qué cosas conceptuar, qué cosas juzgar, qué cosas razonar, y que te acuerdes, ya que hay razonamiento inductivo y deductivo. Eso me interesa el día de hoy, ¿ya? Listo. Ya, muchachos, si no hay preguntas, ingresen por favor a desarrollar su temático, ¿ya? Con calma, despacio, nadie los apura, hay tiempo, ¿ya? Desarrollen su temático, por favor. Profesor, ¿sí acá me puedo retirar?
Ya, a ver, jovencitos, bueno, los que ya terminaron pueden ya retirarse, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. Todavía el temático va a estar abierto 5 minutos más por si alguno no terminó, ¿ya? Bueno, nos vemos la siguiente semana, muchachos, cuídense mucho, gracias por su atención y su participación, ¿ya? Hasta luego, jovencitos, cuídense, nos vemos.